como siempre te lo suplicamos, Señor, si es necesario que tu palabra nos exhorte, Padre bendito, pues aquí estamos, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, que se han hecho presentes principalmente por el tema, Señor, que tú has puesto en mi vida, papito lindo. A las mujeres, Señor, las bendecimos y las consagramos, Señor, a ti y a tu nombre. Te suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito, papito lindo, por el cual tú la has enviado. Que la misma, Señor, no regrese a ti vacía, sino que antes bien, poderoso Dios y Padre bueno, venga a cumplir el propósito, Señor, por el cual la enviaste y el propósito por el cual nos trajiste, Señor, a cada uno de nosotros a tu casa esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares, sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Decimos amén. Gloria a Dios. El día de hoy, mis amados hermanos, ya desde hace algún tiempo, el Señor pues ha puesto un tema en mi corazón, y es un tema específicamente, mis amados hermanos, para mujeres. Amén. Así que le hemos puesto al tema el plan de Dios, amén, al formar a la mujer. Ni ustedes ni yo, mis amadas hermanas, amén, ni ustedes ni nosotros, mejor dicho, como mujeres y como hombres, fuimos creados, criados, hechos, formados, como quieran ustedes decirlo o pensarlo, por gusto o por casualidad, con mucho respeto, ¿verdad? Pero quizá muchos de nuestros padres en su momento, con el primer hijo, ¿verdad?, tal vez no lo tenían planificado, y para muchos fue un susto. Amén. Y aunque tal vez nosotros hayamos sido ese susto, ¿verdad?, de que papá y mamá no nos tenían dentro de sus planes, ¿verdad?, pero tampoco aparecimos por obra del Espíritu Santo ahí, ¿verdad?, en el vientre de mamá, sino aparecimos ahí, ustedes ya saben cómo. Y aunque hayamos sido tal vez los últimos, entiéndase, el hijo no deseado, de que otra vez yo no quería quedar embarazada, dicen las hermanas, pero ni modo, ya hasta acá. Yo conozco personas que en ese último embarazo, de que ya no querían, simple y sencillamente ya no querían, por edad, por circunstancias, por problemas o qué sé yo. Y conozco personas que en su momento pensaron hasta en abortar. ¿Se imaginan ustedes? No lo sé cuál haya sido, tal vez ni nosotros, mis amados hermanos, sepamos exactamente ese momento en el que papá y mamá se enteraron que estábamos en el vientre. Tal vez no lo sepamos, tal vez sí lo saben, pues no lo sé. Tal vez algunos de nosotros fuimos aquellos de que aparecimos en el vientre de mamá y desapareció nuestro papá. No lo sé, ¿verdad? Solo son ejemplos. El punto es de que no importa, mis amados hermanos, cuál haya sido o cómo haya sido la forma en la que hayamos llegado al vientre de nuestras madres. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía un sueño, Dios tenía un anhelo, y no se concibió ni se engendró varón y hembra por gusto, mis amados hermanos, sino Dios sabe exactamente por qué es que yo fui varón, porque es que ustedes son mujeres, y así con cada uno de nosotros, Dios lo sabe. Amén. Lo importante acá es, como lo dice el tema, entender el plan de Dios al formar a la mujer. Dios no formó a la mujer, mis amados hermanos, por gusto, ni por casualidad, ni para estar molestando. Dios formó a la mujer, como también al hombre, pero el día de hoy el tema está centrado en las mujeres, con un plan. Entiéndase, tenía un deseo, tenía un sueño. Si tenía un plan para crear a la mujer, eso significa, mis amados hermanos, de que la mujer era la que tenía que desarrollar ese plan. Amén. Y el conflicto, mis amadas hermanas, es de que a veces tanto el hombre como la mujer, pues por género, ¿verdad?, sabemos, los varones, que somos varones, y las mujeres de igual forma por género saben que son mujeres. Pero el conflicto es de que aunque sepamos qué somos, no sabemos cuál es el plan de Dios. Muchas personas no saben cuál es el plan de Dios para sus vidas. Amén. Pero bueno,
entrar en detalle al tema. Miren, aunque claramente está escrito el tema, ¿verdad? El plan de Dios al formar a la mujer, yo quiero empezar hablando de esta cita de Génesis capítulo 2 y versículo 7. Dice ahí: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok. Bueno, vamos a leerlo de una vez. Veamos. Aquí dice que Dios formó al hombre. Decimos amén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero ahora acá, en el mismo capítulo, mis amados hermanos, del libro de Génesis, dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó ¿a quién dice? A la mujer. Formó una mujer. Y escuchen lo que dice claramente ahí: y la trajo al hombre. Entonces vean, yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, ahí en la pantalla, como la Biblia, al menos esta versión que coloqué, utiliza la misma palabra. Dice: el Señor Dios formó, pero habla del hombre. Amén. Y aquí donde dice de la mujer, también dice que formó una mujer. Pero vean ustedes la diferencia de que dice acá que el Señor Dios formó al hombre del polvo, amén, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Pero vean qué es lo que dice acá de la mujer: que el Señor Dios formó una mujer, ¿y qué dice? Y la trajo al hombre. Entonces vean las diferencias. Pero vamos a ir viendo algunas palabras que marcan la diferencia, mis amados hermanos, entre la formación del hombre y la formación de la mujer. ¿Me escuchan bien, mis amados hermanos? ¿Sí escuchan? Es que yo siento que por la lluvia, ¿verdad? Pero bueno, espero yo que sí me escuchen. Veamos. Repito, en español, mis amados hermanos, la Biblia dice ahí que Dios formó al hombre. Y en español, aquí en Génesis 2:22 dice también que el Señor Dios formó una mujer. Entonces, en español nos damos cuenta, al menos esta versión dice la misma palabra: Dios formó. Amén. Pero cuando ya vamos al hebreo, cuando dice que Dios aquí formó al hombre, en el hebreo utiliza esta palabra que es yatzar. Amén. Y cuando dice que Dios formó a la mujer, utiliza esta palabra que es la palabra baná. Entonces, en español es la misma, formó, pero en hebreo no es lo mismo. Amén. Y es aquí en donde pues, de eso se trata el tema, más que lo que yo quiera. Yo creo que es lo que el Señor quiere, mis amadas hermanas, para ustedes, ¿verdad? Las mujeres. Porque aunque estemos como varones acá, no voy a hablar de la formación del hombre, sino de la formación de la mujer. Y aunque podamos tal vez tomar algunos principios para nuestras vidas, mis amados hermanos, el tema es para mujeres. Amén. Así que uno de los grandes conflictos, mis amadas hermanas, yo las bendigo en el nombre de Jesús, es que ustedes son mujeres, muchas, pero no conocen cuál es el plan de Dios para sus vidas. Amén. Entonces, al no conocer ustedes, ¿verdad? No yo, como mujeres, cuál es el plan de Dios para sus vidas, pues simple y sencillamente se vive un día más. Amén. Pero espiritualmente hablando, no me respondan, pero respóndanse ustedes mismos, ustedes mismas, ¿hace cuántos años conocieron al Señor Jesús? ¿Y qué han logrado espiritualmente hablando? ¿En qué dimensión espiritual se encuentran? ¿Se imaginan? Este es un pensamiento mío, mis amadas hermanas, porque al final ninguna me ha respondido y dije que no me respondieron. Pero pensemos que alguien conoció al Señor hace 10 años. O sea, 10 años después, hablando de una mujer, espiritualmente hablando, ¿en dónde debería de estar? Yo creo, mis amados hermanos, aunque escúchenme lo que voy a decir, no todos somos ministros, eso está claro.
No todas las mujeres han sido llamadas a ser ministros primarios, pero sí todas, mis amados. Aquí no solamente las mujeres, sino también nosotros los hombres hemos sido llamados a desarrollar el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entiéndase, mis amados hermanos, a llevar una vida en un nivel de santidad, que los ministros que nos cubran nos puedan formar para poder nosotros edificar. Amén. Ese es el trabajo, mis amados hermanos, de una persona que ha conocido al Señor durante mucho tiempo. Amén. Ustedes, mis amadas hermanas, ustedes saben exactamente hace cuánto tiempo conocieron al Señor. Repito, ustedes se pueden escudar, pero pastor, la Biblia no dice que yo tenga que ser pastora, y tienen toda la razón, pero la Biblia sí muestra, porque la Biblia claramente dijo, el Señor Jesús dijo, id y hacer discípulos. Pues una cosa, aunque voy a utilizar la palabra cosa, ¿verdad? Aunque no es cosa, ¿verdad? Pero si algo deberíamos de tener todos, sin excepción, serían discípulos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para eso Dios nos formó. Solamente voy a leer, pero yo espero que ustedes puedan atesorarlo, que se les quede algo, y si no, pues ahí está la grabación, y si no, pues que ya el Espíritu se encargue. Cuando dice que Dios formó, este es el conflicto entre el hombre y la mujer ya dentro del matrimonio, de que la mujer se pone, mis amados hermanos, a cumplir funciones con las que Dios formó al hombre, o aquí están las funciones con las que Dios formó a la mujer, o el varón se pone a cumplir funciones con las que Dios formó a la mujer. Veamos, leamos ese que está en amarillo. A mí me llamó la atención mucho. Esto que está en la pantalla, repito, es con lo que Dios formó al hombre, no a la mujer. Esto es con lo que Dios formó a la mujer. Pero yo quiero que ustedes y yo veamos esto, mis amados hermanos. Vamos a leer primeramente lo que está en amarillo, dice. Cuando Dios formó al hombre, esa palabra formó significa la formulación de planes en la mente. Entonces, cuando Dios formó al hombre, pues quien debería, mis amados hermanos, de formular, de tener, de echar a andar los planes, los propósitos, los sueños, los deseos, las metas, los anhelos, bíblicamente hablando, no es la mujer, es el hombre. Pero cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, tal vez lo hemos pasado dentro de nuestros matrimonios, la mayoría de planes que se desarrollan dentro de muchos matrimonios no los tiene el hombre, los tiene la mujer. Y es ahí en donde empiezan los conflictos, que Dios no formó a la mujer para eso. Dios formó para esto al hombre, pero lamentablemente muchos hombres no han entendido tampoco el por qué o el para qué Dios los formó. Entonces a muchas mujeres, por eso es que hay tanta separación, les toca cumplir con las dos funciones. Y es ahí en donde lamentablemente la mujer se cansa, la mujer se agobia, la mujer se frustra. Y yo conozco mujeres que me han dicho: yo no necesito de un hombre, estando casadas. Yo diría, en medio de todo, está bien que eso lo diga una mujer soltera, una mujer que nunca se ha casado. ¿Por qué? Porque al final la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a los solteros: quédense como yo. Entonces, en ese punto podemos decir tiene razón. Pero una mujer casada que diga eso, ¿por qué lo llega a decir? Porque su función en formación ya se cambió. Pero nada más voy a leer esto porque no quiero hablar de los hombres. Dice acá que cuando Dios formó al hombre, dice acá, moldear en una forma. Entonces, Dios nos hizo a los hombres de una forma. Y el conflicto es de que muchas mujeres, mis amadas hermanas, quieren cambiar al hombre que Dios lo hizo de una forma. Y no se puede. Específicamente dicen, como el alfarero da forma al barro. Este es otro conflicto con nosotros los hombres. A veces hay conflictos, mis amados hermanos, dentro de los matrimonios. Amén. Y viene la esposa y dice:
vamos a hablar con el pastor. La esposa promueve la plática con el pastor, pero el esposo no quiere. La mayoría de matrimonios que yo conozco, mis amados hermanos, para poder tener una plática con el pastor, no quiere el varón. Ok, y dice acá que cuando Dios formó al hombre, como el alfarero da forma al barro. Entonces, quien debería, mis amados hermanos, de dejarse moldear, tiene que ser el hombre. Y como el hombre lamentablemente no se deja moldear por Dios, entonces la esposa empieza a formarlo y no le gusta al hombre que una mujer le esté diciendo no. Ahí empiezan los grandes conflictos, pero yo voy a avanzar. Ay, Dios mío. Miren acá, cuando Dios forma al hombre, dice la Biblia acá, que para formar una resolución. Y aquí es otro conflicto con nosotros los hombres. Cuando se habla de la palabra resolución, es un varón que sabe lo que tiene que hacer. Ha tomado la resolución de lo que va a hacer y nada ni nadie lo hace cambiar de opinión de aquello que va a hacer. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, tal vez lo han oído, tal vez les pasó, hay que tomar X o Y decisión en casa. ¿Y qué es lo que la mayoría de hombres hacen? Le dicen a la esposa, tome usted, toma vos, toma tú la decisión. ¿Y acaso es de ella la decisión? Si dice aquí la Biblia que cuando Dios formó al hombre, lo formó con una resolución. Alguien que es el que tiene que resolver las cosas, entiéndase así. Pero la mayoría de hombres, ¿qué es lo que hacen? Ponen a la esposa a que resuelva las cosas. Bueno, mejor avanzo porque ya les iba a contar algo que hice en estos días, pero no nos conviene, mis amados hermanos. No tiene que ver con nuestro matrimonio. Bueno, sigo. Crear, forjar, idear, labrar, pensar, amoldar algo, dice, a una forma deseada. Ya voy más rápido. La formulación de planes en la mente, dice acá, Jeremías fue formado para ser profeta. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, ¿en dónde fue formado el profeta Jeremías? La Biblia dice que desde antes que estuviera en el vientre. Amén. Lógicamente ya cuando estaba en el vientre, pues seguía siendo formado. Pero vean qué tremendo, que habla de esta formación del profeta Jeremías dentro del vientre, pero lo menciona cuando habla del varón. Pero bueno, vamos a avanzar, no quiero detenerme acá. Aquí es donde vamos a empezar. Tengo suficiente tiempo. Miren pues. Entonces aquí acabamos de ver las funciones con las que Dios formó al hombre. Pero miren estas funciones, mis amadas hermanas. Estas son las funciones con las que Dios las formó a ustedes. Permítanme un momento. Miren, cuando dice, la diferencia, repito, está en las palabras. Que Dios formó al hombre, la palabra es yatzar. Pero cuando dice que Dios formó a la mujer, la palabra es baná. Tenía muchos más significados. Yo escogí solamente algunos. Y vean esto. La palabra formar a la mujer significa edificar, edificio, fortificar, prosperar. Me voy a detener ahí. Miren pues. Voy a volver a leer esas 4, pero yo quiero que ustedes las analicen. Lógicamente, ahorita, por lo que voy explicando, ustedes y yo ya entendimos, mis amadas hermanas, de que este es el trabajo de la mujer. Amén. Pero literalmente, ahorita es el trabajo de la mujer, pero yo quiero que lo analicemos y se van a dar cuenta si pensamos igual. Si vemos lo que pasa con la sociedad, mis amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de que cuando se habla de edificar, dice un edificio, fortificar y prosperar. Repito,
ahorita ustedes y yo ya sabemos de que esto es lo que tiene que hacer la mujer. Pero cuando vemos la sociedad, mis amados hermanos, por ejemplo, vamos a tomar este de edificio. A la hora de edificar un edificio, literalmente, porque es la palabra que aparece ahí, edificio, ¿quiénes son los que lo edifican? ¿Ven ustedes a las mujeres edificando, construyendo el edificio? ¿O la mayoría son albañiles? O sea, hombres. Hombres. Cuando habla de fortificar, la misma palabra fortificar como que nos puede llevar a un vínculo. Fuerza, tiene que ser el hombre. Cuando habla de prosperar, en la mayoría de matrimonios, mis amados hermanos, sobre todo en nuestras culturas, ¿quién es el que casi que siempre lleva el dinero a la casa? Es el hombre. Tampoco estoy hablando yo de que la mujer es la que tiene que trabajar y el hombre en la casa, sino nada más estoy mencionando esto para que nos demos cuenta de que nuestra cultura, mis amados hermanos, nos ha llevado a no entender las cosas para las que nos formaron. Ok, ahora vean, vamos a avanzar. Vean este otro. Si se dan cuenta, en las próximas 5 palabras, yo resalté una palabra que es la sílaba re, porque dice reedificar, reparar, restablecer, restaurar, ¿eh? Reconstruir. Esa palabra re que aparece, mis amados hermanos, aún en reconocimiento, en recompensa, y las proclamas, mis amados hermanos, anteriores que llevan re, dicen lo que es la lengua española, de que esta palabra re es un prefijo. Y cuando esta sílaba re aparece antes, como está acá, de una palabra, pues significa, por ejemplo, si hay que reedificar, y esa palabra, esa sílaba re está antes, lo que significa es que si ya se edificó y ahora hay que reedificar, pues se tiene que hacer otra vez. ¿Me voy dando a entender? Mis amadas hermanas, ¿me voy dando a entender? Entonces, aquí este es uno de los conflictos, mis amadas hermanas, con las mujeres. El hombre también, pero ahorita estamos hablando de las mujeres. De que muchas veces les gusta hacer las cosas una vez. Pero esa palabra re, lo que significa, repito, es que si algo ya se hizo una vez y se tiene que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer. Es que no es una opción. Amén. Sino esa es la forma, mis amados hermanos, valga la redundancia, con la que Dios formó a la mujer. Y muchas veces, o uno u otro de los conflictos con las mujeres es de que dentro del matrimonio la mayoría de mujeres dicen: ya no aguanto, ya no lo aguanto. Ok, cada quien sabrá los problemas, ¿verdad? Pero si la Biblia dice acá que la mujer tiene que edificar, y si lo que se edificó se vino abajo, ¿qué tiene que hacer? Reedificar. Y es ahí donde está el conflicto. De que ustedes escudriñen, mis amados hermanos, piensen, pero la mayoría de, voy a decir, quejas como pastor que he escuchado es de mujeres. Y las mujeres dicen: ya no lo aguanto. Pero bíblicamente hablando, ¿qué debería de hacer? Reedificar, reparar, restablecer, miren esto, restaurar y reconstruir. Pero ¿qué es lo que la mayoría de mujeres hacen? Ya no lo aguantan y hasta ahí se acabó todo. Ustedes y yo lo sabemos, mis amadas hermanas, que bíblicamente hablando, en palabra de nuestro mismo Señor Jesús, amén, que Jesús, sabemos que Jesús es Dios, Él claramente dijo de que lo único, mis amados hermanos, que de alguna forma, porque tampoco es 100% valedero, certero, ¿verdad?, por lo que puede haber permiso para un divorcio, es la infidelidad.
Él mismo lo dijo. Amén. Y todavía con él aquello de que dentro del matrimonio que sufrió infidelidad, la Biblia muestra que el único, o sea, si se separan, que el único que puede volver a casarse es al que le fueron infiel. El infiel no puede volver a casarse porque la Biblia dice que es como que estuviera en adulterio. Amén. Pero bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque si como mujeres, otro día hablamos con los hombres, pues entendieran las mujeres, estoy refiriéndome a nivel general, si como mujeres se entendiera esto que estoy hablando, ¿creen ustedes que hubieran tantos divorcios? ¿Qué piensan ustedes? No hubieran tantos divorcios como hay, pero lamentablemente ni hombres ni mujeres han entendido el porqué o el plan por el cual Dios nos formó. Ok, vamos a avanzar. Ahora veamos, pónganle atención, porque aquí empieza, mis amados hermanos, a desarrollarse parte del plan por el cual Dios formó a la mujer. Ustedes y yo lo sabemos de que la Biblia nos muestra de que el hombre estaba solo en el huerto. Le puso nombre a todos los animales, pero para él, dice la Biblia, no se encontró ayuda idónea. Si la Biblia dice que no se encontró, eso quiere decir pues que de plano andaban buscando, ¿verdad? Pero no encontraron. Ok, entonces Dios decide, vamos a esta cita, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Ok, cuando la Biblia dice que Dios formó a esa mujer, los significados que dan es que la formó para fundar una casa. Vean esto, muy interesante. La formó para fundar una dinastía. La formó, dice acá, para ser bendecido con el nacimiento de hijos. Miren, pues vamos a hacer énfasis solamente en uno para poder avanzar ya al desarrollo del tema. Tengo tiempo suficiente todavía. Vamos a ver. No son ni las 8. Fundar una dinastía. Cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, de que Dios formó a la mujer, el plan de Dios al formar a la mujer era, aparte de fundar una casa, aparte de tener hijos, era fundar una dinastía. ¿Y saben qué me llama a mí la atención de esa palabra dinastía? Es que cuando se habla de una dinastía, se está hablando, mis amados hermanos, aunque esto es tanto en lo espiritual, pero para poder entenderlo un poco mejor, ponemos ejemplos literales. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, empezó todo. No habían presidentes, sino lo que habían eran reyes. ¿Y qué es una dinastía? De que cuando el rey pues faltara, ¿verdad? ¿Quién iba a ser automáticamente el siguiente rey? Su hijo. Y cuando el hijo del rey faltara, ¿quién iba a ser el rey? El nieto. Y así sucesivamente. Eso es una dinastía. O sea, una familia, mis amados hermanos, que siempre va a gobernar. Y aquí viene a mi mente cuando la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios nos llamó a nosotros para estar siempre arriba y nunca abajo, para ser siempre cabeza y nunca cola. Entonces, yo no quiero, mis amadas hermanas, que Dios me libre, ¿verdad? Echarle la culpa a las mujeres, ¿verdad? Pero, ¿por qué es, mis amadas hermanas, de que muchas veces no se logra? Vamos a poner este ejemplo. Por lo menos ni siquiera se logra mantener la herencia que nuestros padres nos dieron. No sé si ustedes conocerán algún caso, pero yo conozco algunos de que los abuelitos le dieron herencia a los padres. Los padres le dieron herencia a los hijos, pero ya hay una línea ya en la que ya de lo que el abuelo dejó, ya alguien ya no hereda. Si era herencia,
Y si lo entendemos como una dinastía, eso se tendría que seguir heredando y siendo parte de la misma familia. Pero llega un momento, mis amados hermanos, en que lo que el abuelito heredó, ni se sabe quién lo tiene. Pues la Biblia dice acá, no lo digo yo, de que para eso Dios formó a la mujer, para formar una dinastía. Entiendan, por acá hay otro significado muy interesante, mis amados hermanos. Aquí creo que es, aquí. Esa palabra linaje no es lo mismo que dinastía, pero la vamos a ver más adelante. No es lo mismo, pero es algo similar. De que el trabajo, mis amados hermanos, de la mujer, el plan de Dios al formar a la mujer era que ella se dedicara a formar una dinastía. Mientras el hombre, como lo vemos acá, se dedicaba a formular planes, a ser resoluto, la mujer se iba a encargar de que lo que el hombre consiguiera fuera trasladado, si fuera material o fuera espiritual, de generación en generación. Y aquí es un punto muy importante. Repito, yo no pretendo que Dios me libre de echarle la culpa a las mujeres, pero el trabajo de las mujeres, aún en los tiempos bíblicos sobre todo, y pues debería, si ustedes y yo somos cristianos, de continuar, porque está escrito, era presentarle a los descendientes a Dios. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual en aquel entonces la Biblia muestra que habían generaciones de que conocían a Dios. Pero si me voy dando a entender con esto, la Biblia también muestra de que habían generaciones dentro del pueblo de Dios que se levantaban, pero que no conocían de Dios. Según lo que estamos hablando, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué se levantó una generación que no conocía de Dios? ¿Qué piensan ustedes, mis amadas hermanas? Porque las mujeres dejaron de cumplir con su función. Ponemos un ejemplo bíblico. Lea. Ustedes y yo sabemos de que Lea amaba a Jacob, pero Jacob no la amaba, así de simple. Entonces Lea viene un punto, mis amados hermanos, en que ella empieza a tener hijos, y la Biblia así lo muestra, que cada hijo que ella tenía, hasta que llegó el cuarto, que fue Judá, pero los primeros 3, ella le daba hijos a Jacob, pero lo que ella quería era que su marido se llegara a ella, que su marido la amara. Nunca pasó. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que mientras que ella estaba preocupada por darle hijos a su esposo para que él la amara, los primeros 3 hijos se perdieron. ¿Por qué digo yo esto? Porque aunque el sacerdocio salió de Leví, pero ¿saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Rubén, que fue el primero, dice que fue destituido, le quitaron la primogenitura. Si Lea sabía de que su marido no la amaba, la Biblia lo muestra así. Un ejemplo, por poner un ejemplo, de que hubo un momento en el que Rubén encontró unas mandrágoras y Lea y Raquel hicieron un trato: te doy las mandrágoras y me das a Jacob esta noche que duerma conmigo. Jacob, eso es lo que Jacob hacía: llegaba, dormía con ella, la embarazaba y se iba con Raquel. Eso es lo que hacía, era un círculo. Entonces mientras que Lea estaba con eso, Rubén se le fue perdiendo. Viene el segundo hijo, Simeón y Leví. Cuando ustedes y yo vemos la bendición, entre comillas, que eso fue más maldición que bendición, que Jacob dio, llama a Simeón y Leví armas de iniquidad. Nunca entrará mi alma con ustedes. También los hizo a un lado y les llamó armas de iniquidad. ¿Hasta en qué momento Jacob lanza una bendición sobre uno de sus hijos? Hasta el cuarto, que fue Judá,
Pero ¿qué pasó con ese hijo? Cuando Lea tuvo ese hijo, dijo, esta vez alabaré a Jehová. Pero las primeras 3 veces, lo que ella quería era que su marido. Entonces, por andar buscando a su marido, mis amados hermanos, la dinastía en sus primeros 3 hijos se perdió. A tal punto que la Biblia dice el día de hoy de qué dinastía viene nuestro Señor Jesús, de la tribu de Judá. Entonces vean el gran conflicto que se arma cuando como mujeres no se entiende cuál es el plan de Dios. Todas son mujeres, pero Dios tiene un plan diferente con cada una, amén. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, mis amadas hermanas, como mujeres tienen que hacer? Anhelar que Dios les hable y saber cuál es el plan. ¿Por qué me hizo Dios? Bueno, a ustedes, a mí no, ¿verdad? ¿Por qué me hizo Dios mujer? Amén. Y en el nombre de Jesús, aquí yo les estoy dando algunos puntos, ¿verdad? Porque nada más estoy hablando de una de las razones por las que las formó mujeres es para que creen una dinastía, para que lo que llegue a ver, mis amadas hermanas, en sus familias permanezca. Amén. No solamente lo material, que al final ustedes y yo sabemos que lo material va a desaparecer, pero sobre todo lo espiritual. Vean esto. Aquí empiezo ya, mis amadas hermanas, el desarrollo del tema, y en el nombre de Jesús yo espero que ustedes puedan entender cuál es el plan de Dios para ustedes. O sea, ¿por qué Dios me hizo mujer? Dios las hizo mujeres, mejor dicho. Porque al no entender esto, mis amadas hermanas, ¿por qué tanto homosexualismo? ¿Por qué tanto lesbianismo? Porque al la mujer no entender para qué Dios la formó, amén, se quiere convertir en hombre. Y la misma ciencia ha demostrado que aunque la mujer o el hombre se operen para convertirse uno en mujer y otra en hombre, el día de mañana cuando mueran se les hace un examen de ADN y aunque sus cuerpos parezcan de hombre o de mujer, si es una mujer la que murió y tenga cuerpo de hombre, el ADN dice que es un hombre el que está ahí muerto. Que delante de Dios nunca van a poder ser aceptados sus cambios de género. Hombre, varón y hembra. Amén. Entonces, no nos compliquemos la vida, decimos amén. Y varones, aprendamos cuál es nuestra función como varón. Y mujeres, sepan cuál es el plan de Dios para ustedes. Y entonces vamos a poder vivir sin tanto problema, sin tanto conflicto. Porque claramente lo dice la Biblia, mis amadas hermanas, varón y hembra. No crió solo al varón, cuando formó solo al varón, se dio cuenta que necesitaba una mujer. Amén. Y la Biblia dice, no lo digo yo, de que la mujer fue hecha a causa del hombre. Lo leímos, de que Dios formó a la mujer, pero dice claramente, y se la trajo al hombre. Como quien dice, ahí está, es tuya. Es tu responsabilidad. Amén. Pero vean, parte del plan de Dios para haberlas formado como mujeres es que ustedes, mis amadas hermanas, edifiquen con fundamentos y con sabiduría. Miren, voy a avanzar. Esta cita de Proverbios capítulo 9 y versículo 1 dice: la sabiduría ha edificado su casa. Y aquí, donde aparece esta palabra, edificado, vamos a regresar acá, es esta palabra. En el original, aquí dice que Dios formó. Amén. Pero aquí dice que la sabiduría ha edificado. Pero la palabra que usan en formó y la sabiduría ha edificado es la misma. Amén. Y además, aquí mismo ustedes se dan cuenta de que la palabra formó significa
edificar. Entonces, cuando la Biblia dice acá que la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas, está hablando, mis amadas hermanas, de lo que ustedes como mujeres tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Edificar con fundamentos y sabiduría. Amén. Repito, edificar con fundamentos y sabiduría. Pero esta sabiduría que la Biblia habla acá, mis amados hermanos, dice que edificó su casa, pero que en esa casa labró, ¿qué dice ahí? Y ha labrado sus 7 columnas. Amén. Y esto es lo que está acá. Vamos a tratar, voy a llegar hasta aquí. Hasta aquí voy a llegar. Porque ya aquí empieza otro. Este punto es muy interesante. De que la mujer, mis amados hermanos, tiene que edificar un linaje. Y ahí se lo voy a decir de una vez. Pero vamos a hablar de él después. Cuando la Biblia habla de que la mujer tiene que edificar un linaje, vean qué tremendo de lo que está hablando. Dice que un linaje es una herencia espiritual, pero también se heredan las promesas de Dios que se extienden a las siguientes generaciones. Entonces, vean esto. Yo no se los dejo ahí, ya lo hablamos, pero esto es lo que estamos hablando. Espiritualmente hablando, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ustedes y yo tenemos una estatura espiritual. Amén. Pero cuando la Biblia habla de que la mujer tiene que edificar un linaje, lo voy a parafrasear así. La Biblia muestra que nuestros hijos, mis amados hermanos, tendrán que empezar su travesía, su desarrollo espiritual, amén, a la altura de donde yo dejé la mía. ¿Me doy a entender con eso? Pensemos, ayúdenme con esto, por favor. Repito esto. Cuando se habla de edificar un linaje, se está hablando de que mis hijos tienen que empezar a desarrollar su vida espiritual a la altura en donde yo dejé mi nivel espiritual. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Aquí es donde necesito que me ayuden. Por ejemplo, si como mujeres, porque está hablando de las mujeres, pero hablemos de como padres en este momento. Es un ejemplo. Si como padre, pongamos un ejemplo bíblico mejor. La Biblia habla de David y Salomón. Amén. ¿Qué era David? David era un rey. ¿Y qué fue su hijo Salomón? Un rey. Pero vean esto, pues. David quería edificarle templo a Dios y Dios le dijo no. ¿Y quién le edificó el templo? Salomón. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de que todo aquello, mi amado hermano, que espiritualmente hablando, tú y yo, sobre todo las hermanas, porque este es su trabajo, no edifiquemos, le va a tocar edificar a nuestros hijos. Ok, eso hablando de edificación. Pero, ¿y si hablamos de un pecado? Todo aquel pecado que yo como padre no pude dejar de cometerlo, ¿qué va a pasar? Mis hijos lo van a tener que enfrentar. ¿Y cuál es el conflicto, mis amados hermanos? De que si yo como padre no lo logré vencer, es muy probable que si yo no formé una dinastía, bueno, este es el trabajo de la mujer, si la mujer no formó una dinastía, si la mujer no formó un linaje, es muy probable, bendecimos a nuestros hijos, decimos amén, pero es muy probable que ellos caigan también. ¿Por qué? Porque no hubo quien les formara una dinastía, no hubo quien les dejara un nivel espiritual muy alto para que el nivel espiritual de ellos empezara muy alto. Sino ¿qué es lo que pasa lamentablemente con muchos padres? De que no tienen un nivel espiritual
Y a los hijos les toca empezar, con mucho respeto lo digo, espiritualmente hablando, en el mismo nivel, muy bajo, en donde el padre estaba. Ahora bien, vean esto. La Biblia dice acá, mis amados hermanos, que la sabiduría edifica una casa, pero parte de la edificación de esa casa, mis amados hermanos, es con 7 columnas. Amén. Déjenme ver qué pasó. Permítanme porque ya no cambió. Vamos a probar acá. Ahí está. Entonces vean, las 7 columnas, mis amados hermanos, esto nada más para que lo vean, son esas 7 palabras que aparecen ahí, las que están en blanco, ¿verdad? Raíces hebreas de las 7 columnas. Las 7 palabras que ven ustedes en la pantalla, las 7 significan sabiduría. Amén. Vamos a regresar. Pero cuando se habla de esas 7 columnas, hay por lo menos, por lo que yo traigo acá, por lo menos 13 formas de poder labrar esas columnas, mis amados hermanos, y que entonces la edificación de nuestra casa tenga fundamentos y tenga sabiduría, y que entonces el día de mañana, mis amados hermanos, ustedes y yo como padres, no importa la edad que nuestros hijos tengan, vivamos con la certeza y la convicción de que mis hijos no solamente no van a enfrentar, vuelvo al ejemplo de David y Salomón, los enemigos que yo tuve, sino que van a hacer lo que yo no pude hacer. Porque la Biblia nos muestra de que el reinado de David fue un reinado de guerra y que el reinado de Salomón fue un reinado de paz. ¿Qué significa eso? Que ninguna de las guerras que peleó David las tuvo que pelear Salomón. ¿Por qué? Bueno, vamos a corregir esto. Ninguna de las guerras, excepto una que peleó David, las tuvo que pelear Salomón, excepto una. ¿Cuál fue esa única que sí le tocó? Las mujeres. ¿Por qué a Salomón le tocó enfrentar el mismo problema que a su papá? ¿Por qué no le tocó enfrentar a los enemigos, a los otros reyes? Porque a esos David los venció. Pero ¿a quién no pudo vencer? A una mujer. ¿Y saben qué es lo tremendo, mis amados hermanos? Que tanto a David como a Salomón, una mujer desvió su corazón. David no pudo vencer esa guerra, Salomón tampoco pudo. ¿Y saben qué es lo más triste? De que Salomón, aparte, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, aún bíblicamente hablando, ha sido el hombre más sabio que pisó esta tierra. ¿Y cómo es posible que con toda su sabiduría, la Biblia dice que las mujeres desviaron su corazón, y Salomón, el rey más sabio que ha pisado esta tierra, terminó en su vejez rindiéndole culto a los dioses de sus esposas? O sea, David no fue tan sabio, con todo respeto, pero tampoco fue tan bruto. ¿Por qué? Porque no se rindió delante de dioses, sino solamente delante de Dios. Pero Salomón no solamente desvió su corazón por las mujeres, sino terminó desviando su corazón. ¿Y saben qué es lo peor? De que la Biblia muestra de que Salomón reedificó un altar a un dios llamado, según el texto, Moloc o Milcón. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en ese altar que Salomón edificó, sacrificaron a su nieto.
El hijo de Salomón, como se desvió su corazón, le ofreció a su hijo en ese altar que Salomón edificó. Miren qué tremendo. Entonces, mis amados, mis amadas hermanas, aunque ya lo tomamos parejo, varones y hombres, es un momento de reflexionar de cuáles son aquellas cosas que tú y yo como padres no hemos podido vencer. Y en el nombre de Jesús, mientras que estemos vivos, a vencerlas. ¿Para qué? Para que a nuestros hijos no les toque enfrentarse con lo mismo. Porque ya les puse un ejemplo. David no pudo vencer la tentación con Betsabé y Salomón tampoco pudo vencerla. ¿Y cuál fue el colmo? Las mujeres desviaron su corazón y el bisnieto de David, el nieto de Salomón, fue sacrificado en uno de esos altares. Entendiéndolo todo por no entender cuál es mi función como varón y cuál es su función como mujer. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Bueno, a mí el tiempo ya se me fue, pero lo que está acá, nada más, ya no lo voy a mencionar porque ya se me fue el tiempo, son las 7 columnas con las que hay que edificar. Ok, ¿cuáles son las 7? Estas. Porque cuando vamos a ver los significados de cada una de estas palabras, las palabras son las que están en rosado. Aquí, por lo pequeño, yo les coloqué nada más 2. Pero cuando vamos a ver los significados de cada una de esas 7 columnas, tienen muchos significados. Amén. Pero la principal, repito, es la sabiduría. Cada una de estas palabras son diferentes, pero cada una de ellas significa sabiduría. Amén. Se las voy a leer nada más. Otro día hablamos de esto, porque de esto hay que seguir hablando. Tengo ganas de hablar de uno. Miren, la primera columna con la que la mujer tiene que edificar es la columna Binah. ¿Y qué significa eso? 2 significados: introspección y comprensión. ¿Qué significa la palabra introspección? De que en lugar de estar viendo los errores de todos hacia afuera, hago introspectiva, miro hacia adentro. Y cuando miro hacia adentro, yo me imagino que les ha pasado, a mí me ha pasado, me doy cuenta, aunque no estamos hablando del varón, sino de la mujer, pero todo por la misma ofrenda. Me doy cuenta, mis amados hermanos, de que aquella situación que pudo ocasionar un problema en mi matrimonio, no tuvo la culpa mi esposa, sino fui yo. Pero cuando yo no edifico con estas 7 columnas, se armó un problema y lo que voy a hacer es ver hacia afuera, y el culpable, hablando de la mujer, siempre va a ser mi esposo. Nunca voy a ser yo. Y díganme ustedes, ¿y cómo voy a edificar entonces? Si nunca tengo la capacidad de reconocer ni un error. Nunca. Entonces nunca voy a edificar. Pero lamentablemente el tiempo se me fue, mis amados hermanos. Y yo pues les dejo esto en su corazón, mis amadas hermanas. Hay un plan para cada una de ustedes por el cual Dios las formó como mujeres. Y como ya lo vimos, ¿verdad? También hay un plan por el cual Dios nos formó varones. Pero eso va a ser otro día cuando hablemos de los varones. Por hoy, no sé con qué se quieren quedar ustedes, si con la dinastía que tienen que formar, si con el linaje o con la introspección. Amén. Pero más de algo el Señor nos va a hablar. Decimos amén. Así que yo las bendigo, mis amadas hermanas, y creo en el nombre de Jesús que como mujeres no fueron formadas por gusto, fueron formadas porque Dios tenía un plan, pero su trabajo como mujeres y el nuestro como varones es saber cuál es el plan de Dios para mí. Y cuando yo sepa cuál es el plan de Dios para mi vida, entonces lo ejecuto
y todo en mi vida y en la de los míos, porque aquí dice claramente que la sabiduría edificó su casa, va a cambiar. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.